Bien, vamos entonces a irnos a los ejemplos. Dice el primer ejemplo. Un agrónomo ha analizado la relación entre la cantidad de agua aplicada en metros cúbicos y el correspondiente rendimiento de cierta cosecha. La cantidad de agua la medimos en su volumen en metros cúbicos, la cantidad del rendimiento de la cosecha en toneladas por hectárea, ¿sí? Se obtuvieron los datos que se presentan en la tabla, nos presentan 4 observaciones. Me preguntan, determinar si existe correlación entre las variables. Para determinar, más que determinar si existe, determinar qué tan fuerte o no es esta correlación, vamos a usarlo, vamos a hacerlo a través del coeficiente de Pearson. Luego, dibujar el gráfico de dispersión y la recta de regresión. Obtener la ecuación de la recta de regresión. Estas dos las vamos a responder apoyándonos en Excel, como vimos la clase anterior. Y las dos últimas preguntas, que es la parte nueva que vamos a incorporar, nos dice utilizar regresión lineal para obtener el rendimiento que podemos esperar si la cantidad de agua aplicada es de 12 metros cúbicos o de 20 metros cúbicos. Entonces vamos a predecir a partir del uso de nuestra recta de regresión. Vamos entonces a la primera pregunta. Determinar si existe la correlación. Ya. Ya lo vi. Y lo vamos a hacer, como les mencioné, ya hicimos anteriormente, calculando nuestro coeficiente de Pearson, nos apoyamos en la tabla. A partir de la media de cada una de las variables, calculamos sus desviaciones y con ellas la suma de sus productos y la suma de sus cuadrados. ¿Ok? Teniendo los valores de la tablita, utilizamos la fórmula para el cálculo del coeficiente. Y en este caso obtengo un valor de 0.97 que me implica una correlación positiva fuerte. Yo me tengo que fijar muy bien en este coeficiente de correlación porque para que yo pueda utilizar la recta de regresión, tenemos que tener, recuerden, lo habíamos mencionado antes, una correlación positiva fuerte o moderada. ¿Sí? Si pasa a débil o si es menos que moderada, no nos sirve. ¿Sí? Si es débil, no sirve. Entonces tiene que ser moderada o fuerte. Entonces, en este caso, sí tiene esa característica, entonces podremos hacer los cálculos. Para dibujar el gráfico de dispersión, nos apoyamos en Excel. Seleccionamos en insertar gráfico, la opción gráfico de dispersión, que nos permite obtener de manera automática nuestra gráfica. Recuerden que para hacerlo hay que seleccionar los datos, ¿sí?, de nuestra tablita. Bien, entonces tenemos ya nuestro gráfico de dispersión. La siguiente parte es añadir la línea de tendencia, ¿sí? Utilizamos la opción de línea de tendencia, o sea que es la gráfica, nuestra recta de regresión, ¿sí? Y entonces me aparece el gráfico donde vemos integradas las dos imágenes, el gráfico de dispersión, que son los puntitos, y el gráfico de la recta de regresión, que es justamente la línea, ¿sí? En este caso vamos a observar que ya le puse su título a la gráfica, donde me dice de qué se trata la información que estoy presentando. Ya pusimos los títulos a los ejes, título al eje Y, título al eje X, ¿sí? Y tenemos nuestra gráfica completa, ya así completita, entonces la puedo usar en cualquier documento, en cualquier presentación que yo quiera hacer para que se entienda, ¿verdad?, a qué se refiere nuestra gráfica. Obtener la ecuación de la recta.
Teniendo las gráficas, recuerden que también con Excel, ¿sí? Buscamos la opción presentar ecuación en el gráfico y de ahí pues simplemente voy a copiar esta recta de regresión. Teniendo la recta, pues lo único que me queda por hacer es mis predicciones, ¿sí? Y si utilizando la regresión lineal, obtener el rendimiento que podemos esperar si la cantidad de agua es de 12 metros cúbicos. Entonces, en la ecuación de la recta, vamos a sustituir el valor de X y haciendo las operaciones multiplico luego la suma y tengo un total de 4.29 toneladas. Entonces, esta es la manera como yo puedo utilizar la recta de regresión para predecir o estimar valores de la variable dependiente a partir de la suposición de valores de la variable independiente. El último inciso me dice, utilizando la regresión lineal, obtener el rendimiento que cabe esperar si la cantidad de agua es de 20 metros cúbicos. Bueno, entonces lo que nos queda por hacer es repetir exactamente el mismo procedimiento, pero ahora la sustitución la vamos a hacer por 20 metros cúbicos. De tal forma que al hacer nuestras cuentas y nuestras operaciones, obtenemos un esperado de 4.95 toneladas. Bien, este es nuestro primer ejemplo. Vamos a observar el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 me dice que el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación que se obtiene en cada examen, si observamos a 5 personas, son los resultados que aparecen en esta tablita, ¿sí? Y entonces me dice, determina si existe correlación entre las variables. Dibuja el gráfico de dispersión y la recta de regresión y calcula la recta de regresión de Y sobre X. Estas tres ya sabemos, lo hacemos con el apoyo de Excel. Y por último me pide calcular la calificación estimada para una persona que estudió 28 horas y para una persona que estudió 45 horas. ¿Sí? Entonces pasamos a nuestras respuestas. Vamos a responder. Primero, igual que el caso anterior, la correlación. Nos auxiliamos de nuestra tabla y teniendo las sumatorias podemos sustituir en nuestra fórmula y nuestro coeficiente de Pearson en este caso es de 0.94 que representa una correlación positiva moderada. Es moderada, entonces puedo utilizar la recta para hacer estimaciones. Dibujar el gráfico de dispersión y la recta lo hacemos con la opción de Excel, insertar gráfico de dispersión y obtenemos nuestra gráfica, nuestros puntitos, ¿sí? Corresponden a las observaciones realizadas. Posteriormente incorporamos la recta de regresión, que sería nuestra siguiente pregunta, utilizando la opción línea de tendencia. Entonces mi gráfico que presentan las gráficas me queda de esta forma. Y vamos a ver de nuevo, así que mi gráfica para que esté completa tengo que poner nuestros datos para el título, de qué se trata mi gráfica, título a los ejes, qué es lo que estoy representando en cada uno de los ejes. Bien, pasamos a la tercera pregunta, obtener el gráfico, la ecuación de la recta de regresión. Para obtener la ecuación de la recta de regresión, lo que vamos a hacer es utilizar la opción
presentar ecuación en el gráfico. Recuerden que habíamos presentado anteriormente las fórmulas para poder calcular los coeficientes de la recta, pero son fórmulas bastante extensas, muy complicadas, entonces Excel me ayuda a obtenerlo de manera rápida. Entonces, tengo mi ecuación, simplemente la copio, que es esta, .157x más 3.06, y eso me permite hacer las estimaciones. La calificación estimada para una persona que estudió 28 horas, pues como en el ejemplo anterior, ¿verdad? A partir de mi ecuación, voy a sustituir el valor de x por el valor que estamos dándole o que queremos conocer para 28. Sustituimos y haciendo cuentas tengo una calificación esperada de 7.45. Nuestro último inciso dice calcular la calificación para una persona que estudió 45 horas. Bueno, hago mi sustitución igual que en el inciso anterior y obtenemos nuestro resultado, 10.12. ¿Qué hay de raro en este resultado? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Quién me dice qué Que, notamos? que aumenta la calificación si estudias más tiempo. Se aumenta la calificación si estudias más tiempo. Sí, claro, eso es lo esperado, eso es lo que nos muestra la línea de tendencia. Al ser positiva, si aumenta una variable, aumenta la otra. ¿Qué más podemos observar? Que está arriba de 10 el resultado. Está Y no, arriba de 10, exacto. Y eso no es posible, ¿verdad? Nadie puede sacar más de 10. Así estudien 1000 horas, pues nuestra máxima sería 10. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces aquí? Bueno, es muy sencillo. No es nada de qué asustarse. Lo único que tenemos que considerar es que este cálculo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para un total de 45 horas. ¿Sí? Y resulta ser que estas 45 horas están fuera de nuestro intervalo de datos. Por esa razón, nos da un valor mayor que 10. ¿Sí? Recuerden que habíamos mencionado anteriormente que para hacer estimaciones con la recta de regresión, debe de hacerse dentro del intervalo de datos. ¿Sí? Y nosotros, me voy a regresar a donde está nuestra tabla de datos. Aquí está. Tenemos desde 10 horas hasta un máximo de 34 horas. ¿Sí? Por esa razón, como yo estoy calculando valores fuera de ese rango de datos, pues la estimación no es precisa, ¿sí? Y en este caso, se excede de los valores que nosotros sabemos son posibles de obtener, ¿sí? Entonces, este ejemplo es muy útil porque nos pone un concepto, un contexto que nosotros manejamos muy bien, que son las calificaciones, ¿sí? Y entonces sabemos que hay un máximo, que es 10.12, pero podríamos tener un contexto diferente y no tener con claridad cuál es ese máximo o si existe ese máximo, ¿sí? Y entonces debemos tener presentes que para que nuestras estimaciones pues tengan un valor representativo, sean aceptables verdaderamente, deben de hacerse dentro de nuestro rango de datos, ¿sí? O en su caso, muy pegaditos, ¿verdad? A nuestros valores límites, ya sea superior o inferior, no excederlos demasiado, para que podamos tener ahí cierta aceptación, digamos, de nuestros valores, ¿sí? Porque si no, pasa como en este caso, donde obtenemos valores que son ya fuera de la realidad, ¿ok?